¿De qué será que ellos están riendo? Marido llevó a su esposa a la misma peluquería de su amante, pero alguien preguntó, ¿nueva novia? El espejo del salón Eleganza reflejaba el rostro pálido de Valeria, mientras las palabras de aquella señora desconocida resonaban como un eco devastador en su mente. Eres la nueva novia de Santiago. Sus manos temblaban imperceptiblemente sobre el regazo, fingiendo una calma que se desmoronaba por dentro, mientras observaba a su esposo conversar con demasiada familiaridad con la deslumbrante dueña del lugar. Todo lo que había creído sobre su matrimonio estaba a punto de desplomarse en ese preciso instante, pero Valeria aún no sabía que esa pregunta inocente sería el primer golpe de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Pero para entender cómo Valeria Montoya de Cárdenas había llegado a ese momento de quiebre, hay que regresar 6 meses atrás, cuando su vida aún parecía ser el ejemplo perfecto del éxito matrimonial en la alta sociedad de Querétaro. Era una mañana de marzo típica en la elegante colonia Jurica, donde las mansiones coloniales se alzaban majestuosas entre jardines perfectamente cuidados y calles adoquinadas que susurraban historias de abolengo y tradición. Valeria despertó como cada día a las 6 de la mañana en su espaciosa recámara matrimonial. Las cortinas de seda color marfil filtraban suavemente la luz dorada del amanecer queretano, creando patrones delicados sobre los muebles de caoba que habían pertenecido a la familia Cárdenas durante 3 generaciones. A los 39 años, conservaba esa belleza serena y elegante que la había distinguido desde sus días universitarios. Cabello castaño claro siempre recogido en un chongo impecable, ojos verdes que reflejaban una inteligencia profunda y esa postura erguida que delataba años de educación refinada. Se levantó con cuidado para no despertar a Santiago, quien dormía de espaldas a ella, como había sido su costumbre durante los últimos meses. La cama king size parecía un océano entre ambos, y Valeria ya no recordaba la última vez que su esposo la había abrazado mientras dormían. Se dirigió al baño principal, donde su rutina matutina se había convertido en un ritual de precisión mecánica. Ducha rápida, crema hidratante, maquillaje sutil pero impecable y la selección cuidadosa de su guardarropa profesional. Ese día tenía una conferencia importante en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se había labrado una reputación sólida como profesora de literatura mexicana contemporánea. Sus clases sobre Rosario Castellanos y Elena Poniatowska eran las más solicitadas de la facultad, y sus estudiantes la respetaban no solo por su conocimiento, sino por esa capacidad única que tenía para hacer que los textos más complejos cobraran vida y relevancia en el México actual. Bajó las escaleras de mármol de su casa, admirando por un momento la decoración que ella misma había elegido años atrás. Una mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo que reflejaba su buen gusto y educación estética. Los cuadros de artistas queretanos colgaban estratégicamente en las paredes, creando un ambiente sofisticado pero acogedor. Todo parecía perfecto, pero Valeria había comenzado a sentir que vivía en un museo hermoso donde ella era apenas una pieza más de la colección. En la cocina la esperaba María Elena, la empleada doméstica que había trabajado con la familia durante 15 años. Era una mujer madura originaria de Amealco, leal y discreta, que había visto evolucionar el matrimonio de los Cárdenas desde los días de luna de miel hasta la fría rutina actual. «Buenos días, señora Valeria», saludó María Elena con el respeto de siempre, pero con una calidez genuina que contrastaba con el ambiente gélido que se respiraba en la casa últimamente. «Le preparé su café como le gusta, y está el desayuno del señor Santiago listo para cuando baje». «Gracias, María Elena», respondió Valeria, con una sonrisa que ya no llegaba completamente a sus ojos. «Santiago bajará tarde, como siempre,
Últimamente parece que las reuniones de trabajo comienzan cada vez más temprano. La empleada asintió sin comentar, pero Valeria notó esa mirada comprensiva que le daba últimamente, como si María Elena supiera algo que ella prefería no decir. Era extraño cómo las personas que trabajaban en una casa podían percibir las fisuras de un matrimonio antes que los propios protagonistas. Santiago Cárdenas Rivas bajó finalmente a las 8:30, impecablemente vestido con uno de sus trajes italianos hechos a la medida. A los 44 años, conservaba esa presencia imponente que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del sector automotriz en el Bajío. Su negocio de distribución de autos de lujo había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, convirtiéndolo en una figura respetada y temida en los círculos empresariales queretanos. «Buenos días», murmuró sin levantar la vista del teléfono móvil, que parecía haberse convertido en una extensión de su mano derecha. Ni siquiera un beso en la mejilla, ritual que había caracterizado sus mañanas durante los primeros 10 años de matrimonio. «¿Llegarás a cenar hoy?», preguntó Valeria mientras terminaba su café, tratando de mantener un tono casual que ocultara la creciente ansiedad que sentía cada vez que hacía esa pregunta. «No lo sé», respondió Santiago sin levantar la cabeza, tecleando furiosamente en su dispositivo. «Tengo una reunión importante con unos inversionistas de Guadalajara. Podría extenderse hasta muy noche». Era la tercera reunión importante de la semana, y apenas era miércoles. Valeria había dejado de preguntarle detalles porque las respuestas de Santiago se habían vuelto cada vez más vagas y defensivas. Había una época en que él le contaba todo sobre sus negocios, le pedía consejos, valoraba su opinión inteligente y su perspectiva analítica. Ahora parecía que ella era la última persona en enterarse de lo que ocurría en la vida de su propio esposo. «Está bien», respondió Valeria, levantándose para buscar su portafolio. «Yo también tengo un día ocupado en la universidad. La conferencia sobre narrativa femenina contemporánea es esta tarde». Santiago finalmente levantó la vista, pero no con el orgullo y admiración que solía mostrar hacia los logros profesionales de su esposa, sino con una expresión que rayaba en la irritación. «Valeria, ¿no crees que ya es hora de que consideres reducir esa carga de trabajo? Una mujer de tu posición social no necesita estar dando clases todo el día. Hay cosas más importantes en las que podrías enfocarte». Las palabras cayeron como una bofetada silenciosa. Valeria se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Su carrera había sido siempre una fuente de orgullo mutuo, algo que Santiago presumía en las reuniones sociales. «Mi esposa es catedrática universitaria, una intelectual». Ahora parecía verla como un estorbo para sus planes de imagen matrimonial perfecta. «Santiago, mi trabajo es importante para mí. Es parte de quien soy», respondió Valeria, tratando de mantener la calma, pero sintiendo cómo se aceleraba su pulso. «Lo que tú eres», dijo Santiago con un tono condescendiente que ella no le conocía, «es mi esposa, y una esposa de mi nivel debería preocuparse más por lucir bien, por estar disponible para compromisos sociales, por apoyar mi carrera, no por andar perdiendo el tiempo con chamacas universitarias que probablemente ni siquiera aprecian lo que les enseñas». Valeria sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Cuándo había comenzado Santiago a hablarle de esa manera? ¿En qué momento se había convertido ella en una pieza decorativa en la vida de su esposo, en lugar de ser su compañera y confidente? «Mi trabajo no es perder el tiempo, Santiago. Soy respetada en mi campo, publico artículos académicos, formo profesionales. No voy a renunciar a todo eso porque tú tengas una crisis de imagen», respondió Valeria con más firmeza de la que había mostrado en meses. Santiago la miró con una frialdad que le heló la sangre, como si la estuviera evaluando y encontrándola deficiente. «Haz lo que quieras, Valeria, pero no esperes que siempre esté dispuesto a esperar tus horarios académicos para eventos importantes.
Un hombre en mi posición necesita una mujer que esté disponible cuando se necesite. Con esas palabras, Santiago tomó sus llaves y se dirigió hacia la puerta, dejando tras de sí el aroma de su costoso perfume italiano y un ambiente tóxico que pareció instalarse permanentemente en la casa. Valeria se quedó sola en la cocina, temblando ligeramente. María Elena apareció discretamente y comenzó a recoger la mesa, pero le dirigió una mirada llena de simpatía. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que le prepare algo más para el desayuno?» «Estoy bien, María Elena. Solo necesito llegar temprano a la universidad hoy». Pero no estaba bien, nada estaba bien. Y mientras conducía su BMW por las calles de Querétaro hacia la universidad, Valeria comenzó a hacer un recuento mental de todos los cambios que había notado en Santiago durante los últimos meses. Las llegadas tardías, las mentiras evidentes sobre sus paraderos, los nuevos gustos en música y ropa, el perfume diferente que a veces traía impregnado en la camisa, y sobre todo, esa actitud despectiva hacia ella que parecía crecer día con día. La conferencia de esa tarde fue un éxito rotundo. El auditorio estaba lleno y la discusión sobre la evolución de la narrativa femenina mexicana, desde Elena Garro hasta las escritoras contemporáneas, fluyó de manera brillante. Valeria se sentía completamente en su elemento, respondiendo preguntas inteligentes, provocando debates reflexivos, siendo reconocida y valorada por su conocimiento y perspicacia. Era en esos momentos cuando recordaba quién era realmente, más allá de ser la señora de Santiago Cárdenas. Al finalizar, varios colegas la felicitaron y le propusieron colaboraciones futuras. El doctor Ramírez, director del departamento, se acercó especialmente entusiasmado. «Valeria, esa fue una presentación extraordinaria. Tengo una propuesta que hacerte. La Universidad de Guadalajara está buscando un coordinador académico para un programa de intercambio con universidades europeas. Es un puesto prestigioso, bien remunerado, y creo que serías perfecta. ¿Te interesaría considerar postularte?» Por un momento, Valeria sintió una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La posibilidad de crecimiento, de nuevos horizontes, de ser valorada profesionalmente. Pero inmediatamente recordó las palabras de Santiago esa mañana y la realidad de su situación matrimonial. «Me parece muy interesante, doctor Ramírez. ¿Podría darme algunos días para pensarlo? Necesito consultar algunos asuntos familiares». «Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado, porque este tipo de oportunidades no esperan». De regreso a casa, Valeria se sentía dividida entre la emoción de la oportunidad profesional y la angustia de su deteriorada relación matrimonial. Al entrar a la mansión, encontró a su hermano Tomás esperándola en la sala, lo cual fue una sorpresa agradable. Tomás Montoya era 2 años mayor que Valeria, un abogado exitoso especializado en derecho corporativo, con un despacho propio que manejaba las cuentas de importantes empresas queretanas. Siempre había sido protector con su hermana menor y había observado con creciente preocupación los cambios en su matrimonio. «¿Qué tal, hermanita? Pensé que sería bueno pasar a verte. Hace semanas que no tenemos una conversación a solas», dijo Tomás, levantándose para abrazarla con el cariño genuino que tanto contrastaba con la frialdad que imperaba en esa casa. «Tomás, qué sorpresa tan linda. ¿Quieres que María Elena prepare algo de cenar? Santiago no va a llegar hasta tarde». «Otra vez trabajando hasta tarde», comentó Tomás con un tono que delataba más conocimiento del que aparentaba. «Valeria, siéntate conmigo. Necesitamos platicar». Se acomodaron en el sofá de la sala y Tomás observó detenidamente a su hermana. Los años de experiencia como abogado le habían enseñado a leer a las personas, y lo que veía en Valeria lo preocupaba profundamente. «¿Estás feliz, Valeria?». La pregunta directa la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo,
Ni siquiera ella misma se lo había preguntado honestamente. ¿Por qué me preguntas eso? Por supuesto que estoy feliz. Tengo una vida privilegiada, una carrera exitosa, una casa hermosa. Eso no es lo que te pregunté, interrumpió Tomás suavemente. Te pregunté si eres feliz, y por la manera en que evitas mi mirada y por las ojeras que traes últimamente, creo que ya conozco la respuesta. Valeria sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era terrible darse cuenta de que su hermano podía ver a través de la fachada que ella misma había estado construyendo. Las cosas con Santiago están difíciles últimamente, pero todos los matrimonios pasan por etapas complicadas. Es normal después de 15 años. Difíciles como Valeria. Te trata mal, te ignora. ¿Hay otra mujer? La última pregunta la golpeó como un rayo. ¿Por qué Tomás preguntaría específicamente sobre otra mujer? Había escuchado algo. Sabía algo que ella no sabía. No, no hay otra mujer. ¿Por qué preguntas eso? Tomás la estudió cuidadosamente antes de responder. Porque en mis círculos profesionales, Querétaro es una ciudad pequeña. La gente habla, Valeria, y últimamente he escuchado comentarios sobre Santiago que me preocupan. ¿Qué tipo de comentarios? Comentarios sobre lugares donde ha sido visto, sobre compañías que no son precisamente de negocios. Mira, no quiero alarmarte sin estar seguro, pero tampoco puedo quedarme callado viendo cómo te consumes día a día. Valeria sintió que el mundo comenzaba a tambalearse ligeramente. Las sospechas que había estado reprimiendo comenzaban a tomar forma concreta. Tomás, yo he notado cambios en él, pero siempre encuentra explicaciones lógicas para todo. Me hace sentir como si estuviera loca, como si fuera una esposa paranoica y celosa. Ese es exactamente el problema, hermanita. Un hombre que no tiene nada que ocultar no necesita hacer sentir loca a su esposa. Un hombre honesto responde preguntas sin ponerse a la defensiva. En ese momento se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Santiago había llegado más temprano de lo esperado, y su expresión al ver a Tomás en la sala no fue precisamente amigable. Tomás, qué sorpresa. No sabía que venías. Hola, Santiago. Solo pasaba a visitar a mi hermana. Hace tiempo que no conversamos. La tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo. Santiago saludó fríamente y se dirigió hacia su estudio, alegando que tenía llamadas importantes que hacer. Tomás se quedó una hora más, y antes de irse, tomó las manos de Valeria entre las suyas. Valeria, quiero que sepas que pase lo que pase, siempre vas a contar conmigo. Eres una mujer extraordinaria, inteligente, valiosa, y no mereces que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Prométeme que si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me vas a hablar. Te lo prometo, Tomás. Después de que su hermano se fue, Valeria se quedó sola con sus pensamientos. Santiago había salido nuevamente, alegando que había olvidado unos documentos en la oficina. Era casi las 10 de la noche y las oficinas llevaban horas cerradas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola como había sido la costumbre últimamente, sonó el teléfono. Era doña Rosalía, su suegra, anunciando que vendría a visitarla esa tarde. Doña Rosalía Rivas de Cárdenas era una mujer de 70 años, viuda desde hacía 5, que había dedicado su vida a mantener el estatus y la reputación de la familia Cárdenas. Era una mujer de la vieja escuela, convencida de que el papel de la esposa era mantenerse bella, silenciosa y servicial para conservar a su marido feliz y fiel. Llegó puntualmente a las 4 de la tarde, impecablemente vestida y con esa actitud ligeramente superior que siempre la había caracterizado. Valeria, querida, necesitamos platicar, dijo sin preámbulos mientras se acomodaba en la sala como si fuera la dueña de la casa. ¿De qué quiere hablar, doña Rosalía? De ti, de mi hijo, de este matrimonio que parece estar descuidándose peligrosamente. Valeria sintió un escalofrío. ¿Acaso hasta la suegra había notado los problemas? No entiendo a qué se refiere.
Me refiero, querida, a que una mujer inteligente como tú debería saber cuándo necesita esforzarse más para mantener a su marido interesado. Los hombres exitosos como Santiago tienen muchas tentaciones, y es trabajo de la esposa asegurarse de que no haya necesidad de buscar en otra parte lo que debería encontrar en casa. Las palabras de doña Rosalía fueron como una puñalada. Estaba sugiriendo que si Santiago la engañaba, era culpa de ella. Doña Rosalía, no creo que los problemas matrimoniales sean responsabilidad exclusiva de la mujer. Ay, Valeria, esas ideas feministas que te meten en la universidad te van a costar caro. Un matrimonio exitoso requiere que la mujer sea inteligente. Sí, pero también que sepa cuándo usar esa inteligencia para mantener feliz a su esposo. Últimamente te veo muy descuidada, muy enfocada en tu trabajo y poco atenta a tu apariencia. Mi apariencia está perfectamente bien, doña Rosalía. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un salón de belleza decente? ¿Cuándo renovaste tu guardarropa? ¿Cuándo hiciste algo especial para sorprender a Santiago? Cada pregunta era como una acusación, y Valeria comenzó a sentir esa familiar sensación de inadecuación que la había acompañado durante los últimos meses. Esa noche, cuando Santiago llegó, parecía estar de mejor humor. Incluso se disculpó por haber estado tan ocupado y tenso últimamente. Valeria, sé que he estado muy ausente. Los negocios han estado demandantes, pero quiero compensarte. ¿Qué te parece si mañana te llevo a un salón de belleza realmente exclusivo? Te mereces un día de relajación y belleza. Por primera vez en meses, Santiago parecía ser el hombre cariñoso del que se había enamorado. Valeria sintió una chispa de esperanza. Tal vez su suegra tenía razón. Tal vez solo necesitaba esforzarse un poco más, cuidar mejor su apariencia y todo volvería a ser como antes. Me encantaría, Santiago. Hace mucho que no vamos juntos a ningún lado. Perfecto. Conozco un lugar llamado Salón Eleganza. Dicen que es el mejor de Querétaro. Te van a consentir como te mereces. Valeria se durmió esa noche con una sonrisa en los labios, sintiendo que tal vez su matrimonio tenía salvación. No sabía que Santiago acababa de tenderle la trampa más cruel de todas, llevándola directamente al territorio de su amante, donde su humillación sería pública y devastadora. Queridos espectadores, estamos curiosos por saber desde dónde nos están viendo y qué opinan de esta primera parte de la historia de Valeria. Nos encanta leer sus comentarios y saber si se sienten identificados con los personajes. ¿Qué creen que va a pasar cuando Valeria llegue al Salón Eleganza? El Salón Eleganza estaba ubicado en una elegante casona colonial restaurada en el centro histórico de Querétaro, con fachada de cantera rosa y ventanales de hierro forjado que le daban un aire sofisticado y exclusivo. Valeria observó el lugar mientras Santiago estacionaba su Mercedes-Benz en el valet parking del establecimiento, notando inmediatamente que este no era un salón común y corriente. Los precios debían ser astronómicos y la clientela que entraba y salía lucía joyas auténticas y bolsos de diseñador que costaban más que el salario mensual de muchas familias queretanas. ¿Estás seguro de que necesitamos venir a un lugar tan caro?, preguntó Valeria, mientras caminaban hacia la entrada, sintiendo súbitamente que su atuendo casual era inadecuado para el ambiente. Para mi esposa, solo lo mejor, respondió Santiago, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Además, aquí conocen exactamente lo que necesitas. Confía en mí. Al entrar, Valeria fue recibida por un ambiente de lujo absoluto, pisos de mármol blanco con vetas doradas, lámparas de cristal de Bohemia, sillones de cuero italiano color crema y el aroma envolvente de velas aromáticas francesas que creaban una atmósfera de spa exclusivo. Las estilistas vestían uniformes negros elegantes y todo el personal se movía con la precisión y discreción que caracterizaba a los establecimientos de alta gama.
Lo que más llamó la atención de Valeria fue la naturalidad con que Santiago se desenvolvía en el lugar. Saludó por nombre a la recepcionista, conocía la ubicación de los baños e incluso comentó sobre cambios recientes en la decoración como si fuera un cliente habitual. Cuando Valeria le preguntó cuántas veces había estado ahí, él respondió vagamente que había pasado algunas veces a preguntar precios y servicios. «Santiago, qué sorpresa verte por aquí», exclamó una voz femenina con tono meloso desde el fondo del salón. Valeria volteó para ver quién había hablado y su aliento se cortó momentáneamente. Caminando hacia ellos con la confianza de una reina en su reino, venía la mujer más deslumbrante que Valeria había visto en mucho tiempo. Jimena Olazábal tenía 31 años, pero lucía como si tuviera 25. Su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas hasta la mitad de la espalda. Su piel bronceada parecía haber sido besada por el sol de Cancún, y su figura curvilínea estaba perfectamente moldeada por un vestido negro entallado que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Valeria en la universidad. «Jimena, te presento a mi esposa, Valeria», dijo Santiago, y Valeria notó inmediatamente algo extraño en su voz. Había una familiaridad, una calidez que no usaba ni siquiera cuando hablaba con ella últimamente. «¡Ay, qué gusto conocerte por fin!», exclamó Jimena, extendiendo una mano perfectamente manicurada con uñas francesas impecables. «Santiago me ha hablado mucho de ti. Soy Jimena, la dueña de este lugar». Valeria estrechó la mano de Jimena, sintiendo inmediatamente la diferencia entre sus propias manos, suaves, pero con las marcas del trabajo académico, y las de esta mujer, que claramente nunca había conocido otra cosa que no fuera el lujo y los cuidados profesionales. La sonrisa de Jimena era perfecta, pero había algo en sus ojos que Valeria no pudo descifrar completamente. ¿Diversión? ¿Condescendencia? ¿Algo más oscuro? «Santiago me pidió que te diera el tratamiento completo», continuó Jimena, con esa voz dulce que sonaba como miel envenenada. «Vamos a dejarte como nueva, preciosa. Te lo mereces después de trabajar tanto». La manera en que Jimena conocía detalles sobre la vida laboral de Valeria la desconcertó. ¿Por qué Santiago habría compartido información tan personal con la dueña de un salón de belleza? ¿Acaso platicaban regularmente? «Jimena es una artista», explicó Santiago, y Valeria notó cómo sus ojos se iluminaban al hablar de ella. «Ha trabajado con modelos, actrices, influencers. Tiene clientes que vienen desde la Ciudad de México solo para que las atienda». «Ay, Santiago, me vas a hacer sonrojar», rió Jimena, dándole un golpecito juguetón en el brazo que duró un segundo más de lo socialmente apropiado. «Pero es cierto que me encanta mi trabajo. Transformar mujeres es mi pasión». Valeria observó el intercambio, sintiendo una extraña sensación en el estómago. Había algo en la manera en que Jimena tocaba a Santiago, en cómo él respondía a sus coqueteos, en la familiaridad de sus conversaciones, que le gritaba peligro. Pero se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, como Santiago siempre le decía. «Bueno, las dejo para que trabajen su magia», dijo Santiago, besando a Valeria en la mejilla con un gesto que se sintió más performativo que genuino. «Vendré por ti en 3 horas. Jimena ya sabes lo que necesita». La manera en que Santiago se despidió de Jimena fue lo que realmente alarmó a Valeria. No fue un simple «hasta luego» o «nos vemos». Fue una mirada prolongada, una sonrisa cómplice y un «nos vemos pronto» que sonaba cargado de significado. Jimena le respondió con un guiño casi imperceptible que Valeria alcanzó a captar. «Ven, preciosa, vamos a comenzar tu transformación», dijo Jimena, tomando a Valeria del brazo con una familiaridad que la incomodó. «Primero necesitas un análisis completo de piel y cabello. Mi especialista en colorimetría va a determinar exactamente qué tonos te favorecen más». Valeria fue conducida a una suite privada dentro del salón,
un espacio aún más lujoso que el área principal, con una silla de masajes de cuero blanco, espejos con iluminación profesional y una mesa llena de productos de marcas europeas que ella solo había visto en revistas de moda. «Siéntate aquí, reina», dijo Jimena, acomodando a Valeria en la silla mientras estudiaba su rostro con ojo crítico profesional. «Tienes una belleza muy clásica, muy elegante, pero podemos potenciarla muchísimo. Santiago tiene muy buen ojo para estas cosas». De nuevo Santiago. Valeria comenzó a contar cuántas veces Jimena mencionaba a su esposo y ya iba perdiendo la cuenta. «¿Santiago viene seguido por aquí?», preguntó Valeria, tratando de sonar casual, mientras Jimena comenzaba a examinar su cabello. «Ay, sí, es un encanto de hombre», respondió Jimena con una sonrisa que no escondía absolutamente nada. «Siempre está al pendiente de que las mujeres importantes en su vida se vean espectaculares. Es un caballero de la vieja escuela». La frase «mujeres importantes en su vida» resonó en la mente de Valeria como una alarma. ¿En plural? ¿Cuáles otras mujeres importantes traía Santiago a este salón? Mientras Jimena trabajaba, aplicando mascarillas, analizando el color de piel y diseñando el nuevo look, Valeria tuvo tiempo de observar el ambiente del salón a través del espejo. Lo que vio la perturbó profundamente. En las otras estaciones, varias clientas conversaban animadamente, y en más de una ocasión escuchó el nombre de Santiago mencionado en susurros, acompañados de risitas cómplices. «¿Escuchaste que Santiago Cárdenas ya trajo a su esposa?», murmuró una señora mayor a su acompañante mientras le aplicaban un tratamiento facial. «Ay, no manches, ¿en serio? ¿La trajo aquí?». «¡Qué valor!», respondió la otra bajando aún más la voz. «Pues sí, está en la suite privada con Jimena». «Pobrecita, no tiene ni idea de nada. ¿Tú crees que Jimena le va a decir algo?». «Claro que no, esa vieja es muy lista, sabe perfectamente cómo manejar estas situaciones». Valeria sintió que se le helaba la sangre. ¿De qué hablaban esas mujeres? ¿Qué era lo que ella no sabía? ¿Y por qué hablaban de Jimena como si fuera una experta en manejar situaciones? «¿Te sientes bien, preciosa?», preguntó Jimena, notando que Valeria se había puesto pálida. «A veces los tratamientos pueden ser un poco intensos la primera vez». «Estoy bien», mintió Valeria. «Solo me preguntaba, ¿conoces a Santiago desde hace mucho tiempo?». Jimena se detuvo por un momento, y Valeria pudo ver en el espejo cómo calculaba cuidadosamente su respuesta. «Bueno, digamos que nos conocemos desde hace un tiempo considerable. Santiago es muy especial para mí. Siempre está al pendiente de mis necesidades del negocio, me ayuda con consejos, me presenta clientes importantes. Es un hombre muy generoso». Cada palabra era como una puñalada. La manera en que Jimena hablaba de Santiago no era la manera en que una empresaria hablaba de un cliente, ni siquiera de un amigo. Era la manera en que una mujer hablaba de su protector, de su benefactor, de su amante. «Qué afortunada eres de tener un esposo tan atento», continuó Jimena mientras comenzaba a aplicar el tinte en el cabello de Valeria. «No todos los hombres se preocupan tanto porque sus esposas se vean perfectas. Santiago siempre me dice que quiere que las mujeres que ama se sientan como reinas». Ahí estaba de nuevo, las mujeres que ama, en plural. Y la manera natural en que Jimena había dicho esa frase, como si fuera algo obvio, algo que no necesitaba explicación. Valeria cerró los ojos tratando de procesar lo que estaba escuchando. Todo comenzaba a tener sentido. Las llegadas tarde de Santiago, su nuevo perfume, su conocimiento íntimo de este salón, la manera en que Jimena hablaba de él, los comentarios de las otras clientas. Pero su mente racional se resistía a aceptar la evidencia. Tal vez estaba malinterpretando las cosas. Tal vez era exactamente lo que Santiago siempre le decía. Una mujer paranoica y celosa. «Oye, Jimena», gritó una de las estilistas desde el área principal. «Llegó tu cita de las 3. ¿Dónde la pongo?».
Dile que espere tantito, respondió Jimena. En cuanto termine con la señora Cárdenas, la atiendo. ¿La señora Cárdenas?, preguntó la estilista confundida. ¿Cuál señora Cárdenas? ¿La güerita de siempre o...? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena se puso rígida, la estilista se tapó la boca como si hubiera dicho algo terrible y todas las conversaciones del salón se detuvieron abruptamente. «La señora que está aquí conmigo», dijo Jimena finalmente, con una voz tensa que trataba de sonar natural. Valeria abrió los ojos y se encontró con la mirada de Jimena en el espejo. Por primera vez desde que había llegado, la máscara de profesionalismo perfecto se había resquebrajado ligeramente y Valeria pudo ver un destello de pánico en sus ojos. «¿La güerita de siempre?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «¿Qué quiso decir con eso?». «Ay, no hagas caso», dijo Jimena rápidamente, tratando de recuperar su compostura. «Mi empleada se confundió. Tengo varias clientas con apellido similar. Ya sabes cómo es esto». Pero la explicación sonaba forzada, y Valeria notó cómo todas las demás mujeres del salón habían comenzado a susurrar más intensamente, mirándola con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. En ese momento, una señora elegante de unos 60 años se acercó a la suite donde estaba Valeria. Era evidentemente una cliente habitual del lugar, porque saludó a Jimena con familiaridad antes de voltear hacia Valeria con una sonrisa que parecía genuinamente curiosa. «Ay, perdón por interrumpir», dijo la señora con esa desenvoltura que solo tienen las mujeres de la alta sociedad mexicana. «Pero no pude evitar escuchar el apellido Cárdenas y me dio mucha curiosidad. ¿Eres familia de Santiago Cárdenas, el empresario de los autos?» «Soy su esposa», respondió Valeria, notando inmediatamente cómo la expresión de la señora cambiaba de curiosidad a algo parecido al shock. «¿Su esposa?», preguntó la señora claramente confundida. «Ay, qué pena, perdóname. ¿Es que eres la nueva novia de Santiago? Porque la otra vez que vine, hace como 2 semanas, él estaba aquí con una chava güerita muy guapa y Jimena nos la presentó como su... Bueno, pensé que era su pareja». El mundo de Valeria se detuvo. Las palabras de la señora resonaron en su mente como una sentencia de muerte. La otra vez, hace 2 semanas, una chava güerita muy guapa, su pareja. Todo lo que había estado sospechando, todo lo que había estado tratando de negar, se cristalizó en una verdad devastadora en ese momento. «Señora Martínez», intervino Jimena rápidamente, con una voz que trataba de sonar casual, pero que temblaba ligeramente. «Creo que se está confundiendo. Santiago es un cliente que viene con diferentes familiares para darles sorpresas. Pero el daño ya estaba hecho». Valeria había visto la expresión de horror en el rostro de la señora Martínez cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Había visto la palidez de Jimena cuando se dio cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando, y había sentido la mirada compasiva de todas las demás mujeres del salón, que claramente sabían algo que ella había estado ignorando. «¿Quién era la güerita?», se preguntó Valeria con una voz que apenas reconocía como suya. «Valeria, creo que hay un malentendido», dijo Jimena, tratando de controlar la situación. «La señora Martínez se confundió de persona. Santiago viene aquí conmigo. Digo, viene aquí como cliente, a veces con clientes corporativas». «¿Contigo?», la interrumpió Valeria, procesando el desliz freudiano que Jimena acababa de cometer. «Dijiste que viene aquí contigo». Jimena se dio cuenta de su error y trató de corregirlo, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa, flotando en el aire acondicionado del salón, como un fantasma que ya no podía ser ignorado. Valeria se levantó de la silla con el cabello a medio teñir y la mascarilla facial parcialmente aplicada. Se veía ridícula, pero en ese momento no le importaba nada excepto escapar de ese lugar que se había convertido en el escenario de su humillación más profunda. «Necesito irme», dijo, buscando desesperadamente su bolsa.
Valeria, espérate, no puedes irte así, dijo Jimena tratando de detenerla. Tienes químicos en el cabello, necesitas que te enjuague. No me toques, gritó Valeria, apartándose de Jimena con una fuerza que sorprendió a ambas. No me vuelvas a tocar en tu vida. Salió del salón bajo las miradas de todas las clientas, sintiendo que cada una de ellas conocía un secreto sobre su vida que ella misma acababa de descubrir. En la calle, llamó a un taxi con manos temblorosas, rogando que Santiago no apareciera antes de que pudiera escapar. Durante el trayecto a casa, Valeria trató de procesar lo que había acontecido. No solo Santiago la estaba engañando, sino que la había llevado deliberadamente al territorio de su amante. La había humillado de la manera más cruel posible, haciéndola recibir servicios de la mujer con quien la traicionaba, exponiéndola a las miradas de lástima de toda la alta sociedad queretana, convirtiendo lo que debía ser un gesto de amor en la burla más refinada y sádica que pudiera imaginar. Al llegar a casa, se encerró en el baño principal y se miró al espejo. Su aspecto era patético, cabello a medio teñir, maquillaje corrido por las lágrimas, restos de mascarilla facial en las mejillas. Pero más que su apariencia física, lo que la devastaba era darse cuenta de hasta qué punto había sido engañada, manipulada y humillada. Se lavó el cabello como pudo, removiendo los químicos que Jimena había aplicado sin importarle el resultado final. Cada movimiento era una forma de borrar el contacto con esa mujer, de eliminar cualquier rastro de esa experiencia humillante. Cuando Santiago llegó a casa 3 horas después, la encontró sentada en la sala, completamente vestida y con una expresión que él nunca había visto antes. «Valeria, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó en el salón?», preguntó, fingiendo sorpresa perfectamente. «¿En serio me vas a preguntar qué pasó?», respondió Valeria con una voz peligrosamente calmada. «No entiendo. ¿Tuviste algún problema con el servicio? Jimena no te atendió bien». La manera natural en que Santiago pronunció el nombre de Jimena, sin el menor atisbo de culpabilidad o nerviosismo, confirmó para Valeria que era un mentiroso consumado. «Santiago, ¿quién es la güerita que llevas al salón Eleganza?». Valeria vio algo cruzar por los ojos de Santiago, un destello de pánico que duró apenas una fracción de segundo antes de ser reemplazado por su expresión habitual de superioridad condescendiente. «¿De qué hablas, Valeria? ¿Qué güerita? No entiendo tus preguntas». «Una señora me preguntó si yo era la nueva novia de Santiago Cárdenas, porque la última vez que fuiste al salón llevaste a una güerita que Jimena presentó como tu pareja». «Esa señora está confundida», respondió Santiago inmediatamente sin vacilar. «Probablemente me confundió con otro Santiago. Es un nombre muy común». «¿En serio? ¿Santiago Cárdenas también es un nombre muy común?». «Valeria, me parece increíble que le creas a una desconocida chismosa antes que a tu propio esposo. Esto es exactamente lo que te digo siempre. Eres demasiado paranoica y celosa. No puedes creer todo lo que escuchas en un salón de belleza». Santiago había comenzado a usar su estrategia habitual: hacer que Valeria dudara de su propia percepción, hacerla sentir culpable por sospechar, convertirla en la villana de la historia. «¿Y qué hay de la manera en que Jimena habla de ti? Como si los conocieran de años. Jimena es muy profesional y carismática. Así trata a todos sus clientes importantes. Es una empresaria exitosa. Sabe cómo hacer que la gente se sienta especial». «¿Clientes importantes? ¿Desde cuándo eres cliente de ese salón?». «Desde que decidí que mi esposa merecía lo mejor. Investigué, pregunté por referencias, encontré el mejor lugar de Querétaro para llevarte. Y en lugar de agradecimiento, recibo acusaciones absurdas». La habilidad de Santiago para manipular cada conversación era impresionante. En menos de 5 minutos, había logrado que Valeria se sintiera culpable por cuestionar su versión. Había justificado todas las inconsistencias y había puesto el foco en las supuestas fallas de carácter de ella. «Santiago, necesito que me digas la verdad», dijo Valeria, haciendo un último intento de obtener honestidad de su esposo.
La verdad es que tengo una esposa que no confía en mí, que cree rumores de desconocidas, que está tan insegura que convierte un gesto de amor en una conspiración. La verdad es que estoy cansado de ser tratado como un criminal en mi propia casa. Con esas palabras, Santiago se dirigió hacia su estudio, dando por terminada la conversación y dejando a Valeria con más dudas que certezas. Había logrado, una vez más, hacer que ella se sintiera loca, paranoica e injusta. Pero esta vez algo había cambiado. Por primera vez en meses, Valeria había visto la mentira tan claramente que no podía ignorarla. Había escuchado la verdad de los labios de testigos inocentes, había sentido la humillación tan profundamente que no podía racionalizarla. Esa noche, cuando Santiago se durmió, Valeria se quedó despierta mirando el techo, repasando cada detalle de lo que había vivido en el salón. Recordó la familiaridad entre Santiago y Jimena, los comentarios de las clientas, la confusión de la empleada, la pregunta devastadora de la señora Martínez. Todo encajaba perfectamente en un patrón que ya no podía negar. Con manos temblorosas, tomó su teléfono celular y marcó el número de Tomás. Eran las 2 de la madrugada, pero necesitaba hablar con alguien que la creyera, alguien que no la hiciera sentir loca. «¿Valeria? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». La voz preocupada de Tomás se escuchó inmediatamente. «Tomás», susurró Valeria, tratando de no despertar a Santiago. «Creo que tenías razón. Creo que hay otra mujer. Y creo que toda la ciudad lo sabe excepto yo». Tomás llegó a casa de Valeria al día siguiente a las 7 de la mañana, antes de que Santiago despertara. Había pasado toda la madrugada pensando en la llamada de su hermana y había tomado decisiones importantes. Cuando Valeria le abrió la puerta, él pudo ver inmediatamente el daño emocional en su rostro. Ojeras profundas, ojos hinchados de tanto llorar, y esa expresión de mujer quebrada que nunca había visto en su hermana fuerte e inteligente. «No vas a pasar por esto sola», le dijo Tomás, abrazándola en el umbral de la puerta. «Ya hice algunas llamadas. Tengo un detective privado que es el mejor de Querétaro, completamente discreto y profesional. Se llama Rodrigo Mendoza. Trabaja para empresarios y políticos cuando necesitan información delicada». «Tomás, no sé si quiero saber más detalles», murmuró Valeria, sintiéndose abrumada por la posibilidad de confirmar sus peores sospechas. «Hermana, necesitas saber exactamente con qué estás lidiando. Si vas a tomar decisiones sobre tu futuro, tienen que estar basadas en hechos, no en dudas. Y si Santiago está haciendo lo que creemos que está haciendo, necesitas evidencia sólida para protegerte legalmente». Rodrigo Mendoza resultó ser un hombre de 45 años, ex policía ministerial, convertido en investigador privado, con una reputación impecable en los círculos legales de Querétaro. Se reunió con Valeria y Tomás en el despacho de este último esa misma tarde, y su profesionalismo inmediatamente tranquilizó a Valeria. «Señora Cárdenas, entiendo que esta es una situación muy dolorosa para usted», dijo Mendoza con voz comprensiva pero firme. «Mi trabajo es obtener la verdad, sea cual sea. ¿Está preparada para conocer esa verdad, incluso si es devastadora?» «Necesito saberlo», respondió Valeria con una determinación que la sorprendió a ella misma. Mendoza les explicó que una investigación completa tomaría aproximadamente 2 semanas, pero que dada la aparente descuido de Santiago por ocultar sus actividades, probablemente tendría información preliminar en pocos días. No se equivocó. Al tercer día, Mendoza llamó a Tomás con noticias que confirmaron los peores temores de Valeria. La relación entre Santiago y Jimena Olazábal no solo existía, sino que era de conocimiento público entre la alta sociedad queretana desde hacía más de 8 meses. «Su cuñado no se ha molestado en ser discreto», reportó Mendoza durante una reunión en el despacho de Tomás. «Los he fotografiado juntos en restaurantes exclusivos, hoteles de lujo
eventos sociales donde él la presenta abiertamente como su socia comercial. Tengo videos de ellos entrando y saliendo del departamento que él le rentó en Torre Antara, uno de los complejos más caros de la ciudad. Las fotografías que Mendoza les mostró fueron como puñaladas al corazón de Valeria. Santiago y Jimena en la terraza del restaurante La Biznaga, brindando con champán francés. Santiago ayudando a Jimena a subir a un yate en el lago de Tequisquiapan. Santiago besando apasionadamente a Jimena en el estacionamiento del centro comercial Antea, completamente despreocupado por quien pudiera verlos. Pero hay más, continuó Mendoza, abriendo una carpeta adicional. Su esposo ha estado financiando completamente el estilo de vida de la señorita Olazábal. Le paga la renta del departamento, los pagos de su BMW, sus viajes a Cancún y Puerto Vallarta. Incluso le compró las acciones del Salón Eleganza cuando la dueña anterior quiso vender. ¿Cómo conseguiste esa información financiera?, preguntó Tomás, impresionado por el nivel de detalle. Su cuñado es sorprendentemente descuidado con sus registros. Usa la tarjeta corporativa de su empresa para muchos de estos gastos y tengo contactos en instituciones bancarias que pueden acceder a cierta información cuando hay sospechas de actividades financieras irregulares. Valeria sintió que el piso se movía debajo de sus pies. No solo Santiago la engañaba, sino que estaba usando dinero de la empresa familiar para mantener a su amante. Eso significaba que estaba cometiendo fraude y que potencialmente estaba poniendo en riesgo el patrimonio que incluía el dinero de la herencia de su padre. ¿Qué tan grave es la situación financiera?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Muy grave, respondió Mendoza sin suavizar la verdad. En los últimos 8 meses, su esposo ha desviado aproximadamente 2 millones de pesos de la empresa para gastos relacionados con la señorita Olazábal. Además, hipotecó secretamente 2 propiedades de la empresa para obtener créditos que también han sido utilizados para el mismo propósito. Tomás se puso pálido. Como abogado, entendía inmediatamente las implicaciones legales de esa información. Santiago está cometiendo fraude corporativo, malversación de fondos y posiblemente lavado de dinero. Valeria, esto va mucho más allá de una simple infidelidad. Tu esposo es un criminal. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Valeria. Por las mañanas, cuando Santiago se iba a trabajar, ahora ella sabía que probablemente se iba a desayunar con Jimena. Ella se reunía secretamente con Tomás y Mendoza para revisar nueva evidencia que llegaba diariamente. Mendoza había instalado discretamente un rastreador GPS en el Mercedes de Santiago y los resultados eran devastadores. Su esposo pasaba más tiempo en el departamento de Jimena que en su oficina real. Los fines de semana, cuando le decía a Valeria que tenía reuniones de trabajo, en realidad estaba en hoteles de lujo con su amante. Pero la información más dolorosa llegó cuando Mendoza les mostró fotografías de Santiago y Jimena en eventos sociales importantes de Querétaro donde Valeria no había sido invitada. La cena de gala de la Cámara de Comercio, la inauguración de un museo, el torneo de golf del Club Campestre. En todos estos eventos, Santiago aparecía públicamente con Jimena como su acompañante oficial. Básicamente, su esposo está viviendo una doble vida, explicó Mendoza. Con usted mantiene la fachada del matrimonio respetable para ciertos círculos sociales, pero con la señorita Olazábal vive la vida que realmente quiere y la sociedad queretana lo acepta porque él tiene poder económico y ella es lo suficientemente inteligente para mantener las apariencias. Valeria se dio cuenta de que toda la ciudad sabía que Santiago Cárdenas tenía una amante y que ella era la única que había estado viviendo en una burbuja de ignorancia. Sus colegas universitarios, sus vecinos, los amigos de la familia,
Todos habían estado guardando el secreto o simplemente asumiendo que ella sabía y lo toleraba por conveniencia social. La confirmación de esta humillación pública llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Valeria esperaba en la farmacia, escuchó a dos señoras conocidas de eventos universitarios conversando sin saber que ella estaba detrás de ellas. ¿Ya viste las fotos del evento de la fundación? Santiago Cárdenas llevó a su güerita otra vez, comentó una de ellas. ¡Ay, sí! Jimena se veía espectacular, pero me da pena la esposa, la profesora esa. Dicen que no tiene ni idea, respondió la otra. Pues yo creo que sí sabe, pero se hace tonta. ¿A qué más puede hacer? Si lo deja, se queda sin nada. Mejor mantener las apariencias y seguir viviendo bien. Tienes razón. Además, Santiago nunca va a dejar a Jimena. Está completamente baboso por esa mujer. Valeria pagó sus medicamentos y salió de la farmacia sintiéndose como si estuviera caminando en una pesadilla. Incluso desconocidos asumían que ella era una mujer patética que toleraba la infidelidad de su marido por conveniencia económica. Esa noche, cuando Santiago llegó a casa con el aroma del perfume de Jimena impregnado en su ropa, Valeria lo observó con nuevos ojos. Vio a un hombre que había perdido completamente el respeto por ella, que la consideraba tan insignificante que ni siquiera se molestaba en ocultar bien sus mentiras. La gota que derramó el vaso llegó 3 días después, cuando doña Rosalía apareció en casa de Valeria sin previo aviso. Pero esta vez no venía sola. Traía consigo a Mercedes Obregón, una señora de la alta sociedad queretana, conocida por su lengua viperina y su capacidad para destruir reputaciones con rumores bien colocados. Valeria, querida, necesitamos hablar contigo urgentemente, dijo doña Rosalía con una seriedad que inmediatamente puso en alerta a Valeria. Mercedes me ha contado algunas cosas muy preocupantes sobre los rumores que están circulando en la ciudad, continuó la suegra, acomodándose en la sala como si fuera una audiencia oficial. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Valeria, aunque ya intuía de qué se trataba. Rumores sobre problemas en tu matrimonio, sobre infidelidades, sobre Santiago siendo visto con otras mujeres, respondió doña Rosalía con tono dramático. Mercedes dice que incluso hay fotografías circulando en redes sociales. Mercedes Obregón, una mujer de 60 años con aspecto de halcón y vestida como si fuera a una cena de estado, se inclinó hacia adelante con expresión de conspiración. Valeria, querida, yo vengo como amiga de la familia. Estas cosas se pueden controlar si se manejan correctamente, pero necesitas actuar rápido antes de que el escándalo se vuelva incontrolable. ¿Qué es exactamente lo que sugieren que haga?, preguntó Valeria, sintiendo que se preparaba para una traición aún mayor. Primero, necesitas mejorar tu apariencia significativamente, dijo doña Rosalía, sin la menor consideración por los sentimientos de Valeria. Una mujer que se deja estar físicamente está invitando a que su marido busque en otra parte. Segundo, necesitas ser más complaciente en casa, añadió Mercedes. Los hombres exitosos como Santiago necesitan sentir que su hogar es un refugio, no un campo de batalla lleno de preguntas y reclamos. Y tercero, continuó doña Rosalía, necesitas hacer la vista gorda de ciertas indiscreciones temporales. Todos los hombres poderosos pasan por estas etapas. Es parte de la crisis de los 40. Si eres inteligente y paciente, Santiago regresará cuando se aburra de la novedad. Valeria las miró con incredulidad absoluta. Su propia suegra y una supuesta amiga de la familia estaban sugiriéndole que tolerara la infidelidad, que se culpara a sí misma por las acciones de Santiago y que compitiera con su rival mejorando su apariencia física. Están diciéndome que debo fingir que no sé que mi esposo tiene una amante, preguntó Valeria con voz peligrosamente calmada. Estamos diciéndote que uses tu inteligencia para salvar tu matrimonio, respondió doña Rosalía. Santiago es un buen hombre que está pasando por un momento difícil.
Si reaccionas como una esposa histérica, lo vas a empujar definitivamente hacia esa mujer. Pero si demuestras clase, elegancia y paciencia, él recordará por qué se casó contigo. Además, añadió Mercedes con pragmatismo cruel, ¿qué alternativas tienes realmente? Si te divorcias, Santiago se va a quedar con la mayor parte del dinero porque él es el que genera los ingresos. Vas a pasar de vivir como reina a vivir como profesora universitaria con un sueldo modesto. ¿Realmente quieres cambiar esta casa por un departamentito? Las palabras de Mercedes fueron como bofetadas. Valeria se dio cuenta de que estas mujeres la veían como una criatura patética cuya única opción era mendigar por las migajas de atención de un hombre que la despreciaba. «Señoras», dijo Valeria levantándose con una dignidad que la sorprendió, «les agradezco que hayan venido a expresar su preocupación, pero no necesito consejos sobre cómo mantener a un hombre que me irrespeta. Y definitivamente no necesito que me digan cómo debo reaccionar ante las humillaciones». «Valeria, no seas tonta», dijo doña Rosalía con irritación. «El orgullo no te va a dar de comer. Piensa con la cabeza, no con el corazón». «Mi cabeza me dice que merezco mejor que esto», respondió Valeria firmemente. «Y mi corazón me dice que prefiero vivir con dignidad en un departamento pequeño que sin dignidad en una mansión». Las dos señoras se fueron claramente molestas, pero a Valeria no le importó. Por primera vez en meses se había defendido, había puesto límites, había rechazado ser tratada como una víctima que debía agradecer las migajas. Esa misma noche, Valeria se reunió con Tomás para revisar toda la evidencia que Mendoza había recopilado. Era abrumadora. Fotografías, videos, registros financieros, testimonios de testigos, documentos bancarios. Santiago no solo era culpable de infidelidad, sino de fraude, malversación y posiblemente otros delitos financieros. «Tenemos suficiente evidencia para destruirlo completamente», dijo Tomás, revisando los expedientes. «Podemos demandarlo por divorcio con causa justificada, recuperar todo el dinero que desvió ilegalmente e incluso presentar cargos criminales por fraude corporativo. No quiero solo justicia legal», dijo Valeria con una determinación que sorprendió a su hermano. «Quiero que pague por la humillación pública que me hizo vivir. Quiero que experimente la misma vergüenza que yo sentí en ese salón». «¿Qué tienes en mente?» Valeria había estado pensando en eso durante días. La idea se había formado gradualmente en su mente, alimentada por la rabia y el deseo de justicia poética. «Santiago me humilló públicamente en el Salón Eleganza, llevándome al territorio de su amante y exponiéndome a las miradas de lástima de toda la sociedad queretana. Quiero devolverle el favor. Explícame. Quiero que su infidelidad y sus fraudes sean expuestos públicamente en el mismo lugar donde me humilló. Quiero que Jimena se entere de que está con un hombre arruinado y criminal. Quiero que todas esas señoras que me miraron con lástima vean cómo Santiago pierde todo lo que creía que lo hacía poderoso». Tomás sonrió por primera vez en semanas. Su hermana pequeña había encontrado no solo su fuerza, sino su capacidad de planear una venganza inteligente y devastadora. «¿Cómo planeas hacer eso?» «Necesito que Mendoza me consiga una lista completa de las clientas más influyentes del Salón Eleganza. Voy a organizar un evento ahí, algo aparentemente inocente como una demostración de productos de belleza o una conferencia sobre cuidado de la piel. Voy a asegurarme de que las mujeres más chismosas de Querétaro estén presentes. Y después voy a hacer lo que Santiago hizo conmigo. Lo voy a llevar ahí sin que sepa lo que va a pasar. Pero a diferencia de él, yo voy a ser honesta. Voy a exponer públicamente toda la verdad. La infidelidad, los fraudes, las mentiras, todo. Valeria, eso es muy arriesgado. Santiago puede reaccionar violentamente. Por eso necesito que tengas todo preparado legalmente, los documentos de divorcio, las órdenes de restricción si son necesarias, los cargos criminales listos para presentar.
Cuando termine mi presentación en el salón, Santiago va a estar completamente indefenso legal y socialmente. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria se transformó completamente. Físicamente contrató a una entrenadora personal, una nutrióloga y un nuevo estilista, definitivamente no del salón Eleganza. Comenzó a ejercitarse intensamente, cambió su dieta, renovó completamente su guardarropa con ropa que la hacía sentir poderosa y atractiva. Pero el cambio más importante fue emocional y mental. La mujer insegura y manipulada que había tolerado los desprecios de Santiago desapareció, reemplazada por una mujer fuerte, inteligente y decidida que había recuperado su autoestima y su sentido de justicia. Mendoza le proporcionó información detallada sobre Jimena que fue reveladora. La supuesta empresaria exitosa en realidad estaba completamente endeudada antes de conocer a Santiago. El Salón Eleganza había estado al borde de la quiebra cuando Santiago apareció como su salvador financiero. Además, Mendoza había descubierto que Jimena ya estaba buscando un nuevo protector económico, un empresario más joven de Guadalajara, porque había escuchado rumores sobre los problemas financieros de Santiago. Tu esposo no solo está siendo infiel, reportó Mendoza, está siendo usado por una mujer que lo va a abandonar en cuanto descubra que ya no puede mantener su estilo de vida lujoso. Valeria sonrió con una satisfacción fría. La justicia poética sería perfecta. Santiago perdería simultáneamente a su esposa legítima, a su amante interesada, su dinero, su reputación y posiblemente su libertad. El plan estaba listo. Solo faltaba ejecutarlo. El 15 de octubre, exactamente 2 meses después de su humillación original, Valeria regresó al Salón Eleganza. Pero esta vez era una mujer completamente diferente. Había perdido 8 kilos de grasa y ganado músculos tonificados. Su cabello, ahora en un corte moderno, bob, con mechas rubias sutiles, enmarcaba un rostro que irradiaba confianza. Vestía un traje sastre de color azul marino de diseñador mexicano que resaltaba su figura renovada, zapatos Louboutin que había comprado con su propio dinero y joyas elegantes pero poderosas que enviaban un mensaje claro. Esta era una mujer que se valoraba a sí misma. La transformación no había pasado desapercibida. Durante las últimas semanas, varios colegas universitarios la habían felicitado por su nueva apariencia, y más de un hombre le había preguntado si estaba soltera. Valeria se sentía atractiva, inteligente y poderosa por primera vez en años. Entró al salón a las 2 de la tarde, 1 hora antes de que comenzara el evento especial que había organizado. Oficialmente, se trataba de una presentación de productos de belleza orgánicos mexicanos para mujeres ejecutivas y profesionales. Había enviado invitaciones personalizadas a las 25 mujeres más influyentes y chismosas de la alta sociedad queretana, prometiendo descuentos exclusivos y tratamientos gratuitos. Jimena la recibió con una sorpresa evidente en el rostro. Claramente no esperaba que la esposa humillada regresara, y mucho menos luciendo tan espectacular. Valeria, qué sorpresa tan agradable, dijo Jimena, tratando de mantener su compostura profesional. Te ves muy diferente. Gracias, Jimena. Los cambios positivos tienden a reflejarse físicamente, respondió Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que no tengas inconveniente con que use tu salón para mi presentación de esta tarde. ¿Tu presentación? Sí, organicé un pequeño evento para algunas amigas y conocidas. Nada formal, solo una charla sobre productos de belleza y algunos otros temas que creo que les van a interesar mucho. Jimena se veía confundida, pero no podía negarse sin parecer grosera, especialmente porque Valeria había pagado por adelantado el uso del salón y había prometido que sus invitadas consumirían servicios adicionales. A las 2:30 comenzaron a llegar las invitadas. Mercedes Obregón fue la primera.
seguida por las esposas de los empresarios más importantes de Querétaro, varias socialités locales, la presidenta del Club de Jardinería, la directora de la fundación benéfica más prestigiosa de la ciudad y, por supuesto, la señora Martínez, quien había sido la primera en revelarle la verdad a Valeria. Todas llegaron curiosas por ver qué había motivado a la sufrida esposa de Santiago Cárdenas a organizar un evento social después de los rumores que habían circulado sobre su matrimonio. Muchas esperaban encontrar a una mujer quebrada buscando apoyo, pero se encontraron con una Valeria radiante y segura de sí misma que la recibía como una anfitriona consumada. «Damas, qué gusto verlas a todas», dijo Valeria cuando todas estuvieron acomodadas en el área principal del salón. «Sé que se están preguntando qué las trajo aquí esta tarde. Bueno, tengo algunas cosas muy interesantes que compartir con ustedes». A las 3 en punto exacto, Santiago entró al salón como Valeria había planeado. Ella le había enviado un mensaje esa mañana diciendo que había decidido darse otro tratamiento en el Salón Eleganza y pidiéndole que pasara por ella a las 3. Santiago, probablemente pensando que finalmente había logrado quebrar el espíritu de su esposa y que ella había aceptado la situación, accedió gustoso. Su expresión cambió radicalmente cuando vio el salón lleno de las mujeres más prominentes de Querétaro, todas mirándolo con una intensidad que no podía interpretar. Jimena se veía pálida y nerviosa, claramente sin entender qué estaba pasando. «Santiago, qué bueno que llegaste», dijo Valeria con voz clara que se escuchó en todo el salón. «Justo estaba a punto de comenzar mi presentación. ¿Por qué no te quedas? Creo que te va a interesar mucho lo que tengo que decir». «Valeria, ¿qué es todo esto?», preguntó Santiago, comenzando a sentir que algo no estaba bien. «Es una presentación educativa, querido, sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto en las relaciones. Temas que creo que son muy relevantes para todas las mujeres aquí presentes». Valeria se dirigió al centro del salón, donde había instalado discretamente una pequeña mesa con un proyector portátil. Tomás estaba sentado discretamente en una esquina, con una carpeta llena de documentos legales y su teléfono listo para hacer las llamadas necesarias. «Damas», comenzó Valeria, con la confianza de una catedrática universitaria, dando una conferencia magistral. «Hoy quiero hablarles sobre algo que todas hemos experimentado o temido experimentar, la traición matrimonial. Pero no solo quiero hablar de la infidelidad emocional o física, sino de algo mucho más grave, el fraude financiero que a menudo acompaña estas traiciones». Santiago se puso rígido. Jimena comenzó a retroceder hacia la salida, pero una de las clientas, sin darse cuenta de la tensión, le bloqueó el paso al ponerse a conversar con la recepcionista. «Verán, resulta que algunas de nosotras hemos sido víctimas de esposos que no solo nos traicionan con otras mujeres, sino que usan nuestro dinero familiar para financiar esas relaciones ilícitas», continuó Valeria, encendiendo el proyector. La primera imagen que apareció en la pared blanca del salón fue una fotografía de Santiago y Jimena besándose apasionadamente en la terraza del restaurante La Biznaga. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón, seguido de un silencio expectante. «Esta fotografía fue tomada hace 3 semanas», anunció Valeria con voz firme. «El hombre que ven ahí es mi esposo, Santiago Cárdenas. La mujer es Jimena Olazábal, dueña de este establecimiento, y antes de que se pregunten si yo sabía de esta relación, la respuesta es no. Me enteré de la manera más humillante posible cuando mi propio esposo me trajo aquí, al territorio de su amante, para hacerme recibir servicios de la mujer con quien me traicionaba». El silencio en el salón era sepulcral. Santiago había perdido todo el color del rostro, y Jimena se veía como si quisiera que la tierra se la tragara. «Pero esperen, porque eso es solo el comienzo», continuó Valeria, cambiando a la siguiente imagen. Registros bancarios que mostraban transferencias millonarias de la empresa de Santiago a cuentas personales de Jimena.
Resulta que mi esposo no solo me traicionó emocionalmente, sino que cometió fraude corporativo para financiar su aventura. En los últimos 8 meses ha desviado más de 2 millones de pesos de la empresa familiar para pagar el departamento de lujo, el carro, los viajes e incluso la compra de este mismo salón para su amante. Mercedes Obregón se llevó la mano al pecho dramáticamente. Varias de las otras mujeres comenzaron a susurrar entre ellas, claramente impactadas por las revelaciones. «Santiago, esto es ridículo», trató de interrumpir él, pero su voz sonaba débil y sin convicción. «¿Ridículo?», preguntó Valeria, mostrando la siguiente imagen. Documentos que probaban la hipoteca secreta de propiedades corporativas. ¿Te parece ridículo que hayas hipotecado 2 propiedades de la empresa sin mi consentimiento para conseguir dinero para tu amante? ¿Te parece ridículo que hayas usado fondos corporativos para comprarle a Jimena joyas, ropa y vacaciones mientras me decías que teníamos que reducir gastos en casa? Jimena, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. «Valeria, yo no sabía que él estaba casado cuando comenzamos a salir», mintió desesperadamente. «¿En serio, Jimena?», respondió Valeria con una sonrisa fría, mostrando la siguiente imagen. Una fotografía de Jimena y Santiago en el evento de gala de la Cámara de Comercio, donde claramente se podía ver a Valeria en el fondo de la imagen, sentada en otra mesa. «Esta foto es del evento de marzo pasado. Ustedes están juntos en la mesa principal y yo estoy ahí atrás, en la mesa de los acompañantes menos importantes. ¿Realmente quieres decirme que no sabías que él tenía esposa?». Jimena se puso roja de vergüenza y rabia. Santiago intentó acercarse a Valeria, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No te acerques, Santiago. Aún no termino», dijo Valeria con autoridad. «Porque verán, damas, hay algo más que todas ustedes necesitan saber sobre esta situación». La siguiente imagen mostró documentos financieros recientes de la empresa de Santiago. «Mi esposo no solo es un infiel y un ladrón, sino que también es un pésimo administrador. La empresa está al borde de la quiebra. Todo el dinero que desvió para mantener a su amante ha dejado a la compañía sin liquidez. Los proveedores están demandando pagos. Hay empleados que no han recibido su sueldo completo y el banco está considerando ejecutar las hipotecas». El impacto de esta revelación en Jimena fue inmediato y devastador. Su rostro pasó de la vergüenza al horror absoluto cuando se dio cuenta de que el hombre que la había estado manteniendo no solo era un tramposo, sino que además estaba arruinado. «¿Qué?», gritó Jimena volteándose hacia Santiago con furia. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado mintiendo sobre tu situación financiera?». «Jimena, puedo explicar», comenzó Santiago, pero ella lo interrumpió. «No, no me expliques nada. Me dijiste que eras millonario, me dijiste que podías mantenerme siempre, me hiciste dejar a otros hombres por ti». La máscara de sofisticación de Jimena se desplomó completamente, revelando a una mujer mercenaria y calculadora que había estado usando a Santiago tanto como él había estado usándola. «Damas», continuó Valeria, disfrutando del espectáculo de ver cómo se desmoronaba la relación de los tramposos. «Como pueden ver, este no es solo un caso de infidelidad matrimonial, es un caso de fraude, manipulación y engaño en múltiples niveles». Santiago finalmente encontró su voz, pero lo que salió de su boca fue exactamente lo que Valeria esperaba: más manipulación y mentiras. «Valeria, estás sacando las cosas de contexto. Yo puedo explicar todo esto. Has estado muy estresada últimamente. Claramente no estás pensando con claridad. ¿En serio vas a tratar de manipularme psicológicamente frente a 25 testigos?», preguntó Valeria con incredulidad. «¿Vas a intentar hacerme quedar como la loca paranoica frente a la evidencia fotográfica de tu infidelidad y los documentos bancarios de tus fraudes?». En ese momento, Tomás se levantó de su asiento y se acercó con la carpeta de documentos legales. «Santiago,
dijo Tomás con voz firme. Soy Tomás Montoya, abogado de mi hermana. Tengo aquí los papeles de divorcio por causa justificada, una orden de restricción temporal y una denuncia penal por fraude corporativo y malversación de fondos. También tengo una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias de la empresa hasta que se complete la investigación. Santiago se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Jimena, al escuchar la palabra denuncia penal, se alejó de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Además, continuó Tomás, la Procuraduría Fiscal del Estado ya fue notificada sobre las irregularidades financieras. Esperamos que lleguen en cualquier momento para hacer las investigaciones correspondientes. Como si hubiera sido invocada por las palabras de Tomás, la puerta del salón se abrió y entraron dos agentes de la Policía Ministerial acompañados de un funcionario de la Procuraduría Fiscal. ¿Santiago Cárdenas Rivas?, preguntó uno de los agentes. Sí, respondió Santiago con voz quebrada. Está bajo investigación por fraude corporativo, malversación de fondos y evasión fiscal. Necesita acompañarnos para rendir su declaración. El salón se llenó de murmullos de asombro. Las mujeres más poderosas de Querétaro estaban presenciando en vivo la caída de uno de los empresarios más prominentes de la ciudad. Jimena, viendo que Santiago era arrestado y que toda su seguridad financiera se evaporaba, hizo lo que Valeria había predicho que haría. Lo abandonó inmediatamente. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó histéricamente. «Yo solo dirigía mi salón. Si él me daba dinero, yo pensaba que era legítimo. No sabía que era robado». «Jimena», le dijo Santiago con desesperación mientras los agentes le ponían las esposas, «tú sabes que todo lo que hice fue por ti. Me ayudaste a planear cómo usar el dinero de la empresa». «Eso es mentira», gritó Jimena, dándose cuenta de que Santiago la estaba implicando en los crímenes. «Yo nunca te pedí que robaras dinero. Tú me dijiste que era tu dinero legítimo». El espectáculo de ver a los dos amantes traicionándose mutuamente para salvar sus propios pellejos fue la cereza del pastel para Valeria. No habría podido planear un final más perfecto para su venganza. Mientras Santiago era escoltado fuera del salón, Valeria se dirigió a las mujeres que habían presenciado todo el drama. «Damas, espero que esta presentación haya sido educativa», dijo con una sonrisa serena. «Quería que todas ustedes fueran testigos de que no todas las mujeres traicionadas se quedan calladas y sumisas. Algunas de nosotras sabemos defendernos». Mercedes Obregón, que había sido una de las que habían aconsejado a Valeria que tolerara la infidelidad, se acercó con una expresión de admiración. «Valeria, tengo que decirte que esto ha sido lo más impresionante que he visto en años. Tu esposo subestimó completamente tu inteligencia y tu fuerza». «Ex esposo», corrigió Valeria firmemente. «Y sí, definitivamente me subestimó, pero ese fue su error, no el mío». La señora Martínez, que había sido la primera en revelar involuntariamente la verdad, se acercó con lágrimas en los ojos. «Valeria, me siento terrible por haber sido quien te dio la noticia de esa manera tan abrupta aquel día. Señora Martínez, usted me hizo el favor más grande de mi vida», respondió Valeria sinceramente. «Si no hubiera sido por su pregunta, yo habría seguido viviendo en la ignorancia mientras mi esposo me robaba y me humillaba. Le debo mi libertad». En las semanas siguientes, la historia de Valeria se convirtió en la comidilla de toda la sociedad queretana. Pero a diferencia de como había temido, no era vista como una víctima patética, sino como una heroína que había tenido el valor de defenderse públicamente contra un hombre poderoso que la había traicionado. Santiago fue formalmente acusado de fraude corporativo y malversación de fondos. Durante el proceso legal, se descubrieron más irregularidades financieras que complicaron aún más su situación. Jimena, tratando de salvar su propio pellejo, cooperó con las autoridades, proporcionando evidencia adicional contra Santiago a cambio de inmunidad. Su relación
construida sobre mentiras y dinero robado, se desintegró completamente en recriminaciones mutuas y traiciones legales. Doña Rosalía intentó un último acercamiento con Valeria, llegando a su casa una semana después del escándalo público. «Valeria, lo que hiciste fue muy dramático e innecesario», dijo la suegra con su tono habitual de superioridad. «Podrías haber manejado esto discretamente, sin exponer a la familia a este escándalo público». «Doña Rosalía», respondió Valeria con una calma que contrastaba completamente con la mujer insegura que había sido meses atrás. «Su hijo me humilló públicamente, llevándome al salón de su amante. Me robó dinero, me mintió durante meses y me expuso al ridículo de toda la ciudad. Si alguien expuso a la familia al escándalo, fue él, no yo. Pero la venganza pública no era necesaria. Ahora toda la ciudad habla de nosotros». «Tiene razón», acordó Valeria. «Toda la ciudad habla de ustedes. Hablan de cómo Santiago es un ladrón y un mentiroso. Hablan de cómo Jimena es una cazafortunas que abandona a los hombres cuando se quedan sin dinero. Y hablan de cómo yo tuve el valor de defender mi dignidad en lugar de quedarme callada como una víctima. Valeria, sigo siendo la abuela de tus futuros hijos». «Doña Rosalía», la interrumpió Valeria firmemente, «no voy a tener hijos con su hijo. No voy a tener ningún tipo de relación con su hijo. Y francamente, después de la manera en que usted me aconsejó que tolerara ser humillada y robada, tampoco quiero tener una relación con usted. Estás cometiendo un error que vas a lamentar», amenazó doña Rosalía con la arrogancia que había caracterizado toda su vida. «El único error que lamento es haber tolerado la falta de respeto durante tanto tiempo», respondió Valeria, acompañando a su ex-suegra hacia la puerta. «Pero ese error ya está corregido». 6 meses después del escándalo, Valeria había reconstruido completamente su vida. El divorcio se finalizó rápidamente debido a todas las pruebas de infidelidad y fraude. Ella recuperó una porción significativa de los bienes matrimoniales y recibió una compensación por los fondos robados. Profesionalmente, su carrera floreció de manera inesperada. La historia de su valentía le había ganado admiración no solo localmente, sino nacionalmente. Fue invitada a dar conferencias sobre empoderamiento femenino en universidades de todo México. Un editor de Ciudad de México le propuso escribir un libro sobre su experiencia, que se convirtió en un bestseller titulado El Salón de la Verdad: «Cómo recuperé mi dignidad». Aceptó la oferta de trabajo en la Universidad de Guadalajara que había rechazado meses atrás, convirtiéndose en coordinadora del programa de intercambio internacional. Su nuevo puesto no solo era prestigioso y bien remunerado, sino que le daba la oportunidad de viajar por Europa, estableciendo convenios académicos. Personalmente, Valeria descubrió que la vida de soltera a los 40 años era mucho más interesante de lo que había imaginado. Varios hombres importantes la cortejaban, pero esta vez ella tenía estándares muy claros sobre el respeto y la honestidad que exigía en una relación. Un año después del escándalo, mientras daba una conferencia en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México sobre literatura feminista contemporánea, Valeria vio a Santiago entre el público. Había perdido peso, se veía mayor y claramente estaba pasando por dificultades económicas basándose en su ropa de menor calidad. Después de la conferencia, él se acercó tímidamente. «Valeria, ¿podríamos hablar un momento?». Ella lo miró sin emoción alguna. No sentía odio, no sentía dolor, no sentía nostalgia. Santiago se había convertido en un extraño irrelevante. «No tenemos nada de qué hablar, Santiago. Quería disculparme y decirte que me equivoqué, que fui un idiota, que tú eras la mejor cosa que me había pasado y la arruiné por completo». Valeria lo estudió por un momento, notando las líneas de estrés en su rostro, la desesperación en sus ojos, la manera en que se veía disminuido sin su aura anterior de poder y dinero. «Santiago, aprecio la disculpa,
pero llegó aproximadamente 2 años tarde. Además, no la necesito. Ya no soy la mujer que necesitaba tu validación o tu arrepentimiento para sentirse completa. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos...? No, lo interrumpió Valeria firmemente. No la hay, y honestamente no entiendo por qué la querría. Construí una vida nueva y mejor sin ti. ¿Por qué regresaría a una versión inferior de mi existencia? Santiago se quedó allí, claramente sin saber qué más decir. Finalmente murmuró otro «lo siento» y se alejó. Valeria lo vio irse sin sentir nada más que una leve curiosidad sobre cómo había llegado a enamorarse alguna vez de un hombre tan pequeño. Su transformación había sido tan completa que literalmente no podía entender qué había visto en él originalmente. Esa noche, en su elegante departamento con vista a la ciudad, Valeria reflexionó sobre el viaje que había hecho desde ser una mujer invisible en su propio matrimonio hasta convertirse en una fuerza que demandaba respeto donde quiera que fuera. La verdadera victoria no había sido la humillación pública de Santiago o la recuperación del dinero robado. La verdadera victoria había sido descubrir que ella era capaz de defenderse, de reconstruirse, de florecer sola. Había aprendido que su valor no dependía de ser querida por un hombre, sino de quererse a sí misma lo suficiente como para no tolerar ser tratada con menos que dignidad total. Al final, Santiago le había hecho un favor. Al traicionarla tan cruelmente, la había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Al humillarla públicamente, la había inspirado a levantarse de manera aún más pública y poderosa. Al robarle el dinero, la había motivado a demostrar que podía ganar su propio dinero y mucho más. Valeria Montoya había muerto en el Salón Eleganza aquel día de humillación. Pero de sus cenizas había nacido una mujer que nadie podría volver a lastimar, porque había aprendido que el amor propio era la única protección real contra la crueldad del mundo. Y esa, entendió finalmente, era la única victoria que realmente importaba. La historia de Valeria nos enseña que algunas veces la traición más dolorosa puede convertirse en el regalo más valioso de nuestras vidas. Cuando alguien nos humilla, nos miente o nos irrespeta, no está definiendo nuestro valor, está revelando el suyo propio. La verdadera fortaleza no radica en evitar que nos lastimen, sino en cómo decidimos levantarnos cuando el daño ya está hecho. Valeria descubrió algo que todas las mujeres necesitamos entender. Nuestro bienestar no puede depender de la aprobación, el amor o la lealtad de otra persona. El día que dejamos de buscar nuestra validación en los ojos de otros es el día que comenzamos a vivir realmente. No importa cuántos años hayamos invertido en una relación tóxica, nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad y empezar de nuevo. La manipulación psicológica es real y devastadora. Cuando alguien constantemente nos hace dudar de nuestra percepción, nos hace sentir locas por cuestionar mentiras evidentes o nos convence de que merecemos menos respeto, está destruyendo sistemáticamente nuestra autoestima. Reconocer estas tácticas es el primer paso hacia la libertad. Nadie que realmente nos ame intentará hacernos sentir inadecuadas o paranoicas por tener intuiciones correctas. El poder de la verdad es incomparable. Valeria entendió que mantener las apariencias de un matrimonio falso era más humillante que enfrentar públicamente la realidad. A veces, la única manera de recuperar nuestro poder es exponiendo la mentira, sin importar cuán incómodo sea para otros. La gente que nos aconseja mantener la calma o no hacer escándalos frente a traiciones graves frecuentemente está más preocupada por su propia comodidad que por nuestro bienestar. La transformación más importante es siempre interna. Los cambios físicos de Valeria fueron el reflejo exterior de una revolución emocional y mental. Cuando finalmente decidimos que merecemos respeto, amor genuino y honestidad total, todo nuestro ser se alinea con esa nueva verdad.
comenzamos a irradiar una energía diferente que atrae mejores oportunidades y mejores personas a nuestras vidas. La venganza más dulce es el éxito personal. Valeria no se conformó con exponer las mentiras de Santiago. Construyó una vida tan próspera y plena que él se volvió completamente irrelevante. Cuando invertimos nuestra energía en crecer, en sanar, en alcanzar nuestros sueños profesionales y personales, automáticamente nos volvemos invencibles ante quienes intentaron destruirnos. Esta historia nos recuerda que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Una mujer que se valora a sí misma no acepta migajas de atención, no tolera mentiras habituales, no justifica comportamientos irrespetuosos y definitivamente no permite que nadie la haga sentir como si fuera demasiado para pedir honestidad básica. El estándar mínimo en cualquier relación debe ser el respeto mutuo, la honestidad completa y el apoyo genuino. La sociedad frecuentemente presiona a las mujeres para que perdonen, para que mantengan unidas a las familias a cualquier costo, para que pongan la paz por encima de la justicia. Pero hay situaciones donde la única respuesta sana es partir, donde la única opción digna es decir no más, donde el único camino hacia la felicidad es a través del valor de empezar de nuevo solas. Valeria nos demuestra que una mujer empoderada no es una mujer que nunca cae, sino una que se levanta con más fuerza cada vez. Es una mujer que aprende de cada experiencia dolorosa, que convierte cada traición en sabiduría, que transforma cada humillación en combustible para alcanzar alturas que nunca habría imaginado posibles. Al final, los Santiago de este mundo se quedan con su mediocridad, sus mentiras y su vacío emocional. Mientras tanto, las Valerias del mundo vuelan hacia horizontes llenos de posibilidades, rodeadas de personas que las valoran genuinamente, viviendo vidas auténticas donde no tienen que fingir ser menos de lo que son para hacer sentir cómodo a nadie. Tu valor no se negocia, tu dignidad no está en oferta y tu felicidad no es responsabilidad de nadie más que tuya. Como Valeria, todas tenemos la capacidad de reconstruirnos desde cero y emerger más fuertes, más sabias y más hermosas que nunca. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.